vamos a analizar la construcción del modelo de probabilidad para la que se conoce como variable aleatoria binomial. Ya analizamos en otro video en qué consiste un experimento aleatorio binomial, o a qué se le llama experimento aleatorio binomial, que consta de n repeticiones independientes de un procedimiento que en cada repetición tiene probabilidad teta, un valor entre 0 y 1, de éxito o de fracaso. Discutimos ya cómo construir su espacio de probabilidad, ahorita lo vamos a recordar, y vamos a definir sobre este espacio de probabilidad asociado a este experimento aleatorio binomial una variable aleatoria con ciertas características y que es la que normalmente se le llama variable aleatoria binomial. Y hago aquí una aclaración. Sobre un mismo espacio de probabilidad se pueden construir muchos tipos de variables aleatorias diferentes. Porque recuerden que la regla de correspondencia que define una variable aleatoria, pues la establecemos nosotros, como mejor nos convenga cuantificar los resultados del experimento aleatorio. Y hay muchas posibilidades para ello. Entonces, en realidad podríamos definir muchas variables aleatorias distintas sobre este mismo espacio de probabilidad asociado o que representa a un experimento aleatorio binomial. Pero bueno, hay una regla de correspondencia particular que es la que normalmente se le llama la variable aleatoria binomial, pero cabe aclarar que no hay una sola variable aleatoria binomial, se podrían definir varias sobre este mismo espacio de probabilidad. Bien, entonces recordemos que para el experimento aleatorio binomial, pues el espacio muestral consta de eneadas, en donde cada elemento de esta eneada es o éxito o es fracaso. El espacio de eventos, en este caso, podría ser tan amplio como el conjunto potencia de omega. No tiene que ser así si queremos trabajar con un sigma álgebra de eventos con menos elementos, se podría hacer, pero bueno, ahorita no tenemos alguna preferencia particular por definir un espacio de eventos diferente, entonces tomemos este. Bien. Y la medida de probabilidad asociada a este experimento aleatorio binomial, que para cualquier evento se puede calcular como la suma de las probabilidades de los eventos simples que lo componen. Y en este caso también ya dedujimos en otro video que la probabilidad de cualquier evento simple, es decir, de la probabilidad de cualquier secuencia de n repeticiones, se calcula como teta a la r por 1 menos teta a la n menos r, ¿no? Donde r es el número de éxitos que hay en los n componentes de esta eneada. Bien, pues con esto ya queda claro, bueno, el espacio de probabilidad que representa a un experimento aleatorio binomial. Ahora vamos a cuantificar de cierta manera específica los distintos resultados posibles de este experimento aleatorio. Entonces, y vamos a ver que esta manera de definirlo pues nos va a llevar a una variable aleatoria discreta y por lo tanto vamos a decir su función de masa de probabilidades. Entonces, una variable aleatoria pues es una función que va de omega a los reales, ¿no? Y la regla de correspondencia que vamos a utilizar es que esta variable aleatoria a cada eneada le va a asociar R el número de éxitos. Entonces, a cada eneada, aquí tenemos una secuencia de n repeticiones, unos serán éxitos, otras serán fracasos, y esta variable aleatoria lo que cuantifica respecto a cada eneada es cuántos éxitos se observaron en las n repeticiones. Una vez que uno define la regla de correspondencia de una variable aleatoria, pues lo primero que hay que preguntarse es cuál es el conjunto de resultados posibles que me puede arrojar esta
variable aleatoria. En este caso, pues, si son n repeticiones en donde en cada repetición o es éxito o es fracaso, pues en el peor de los casos tendremos 0 fracasos, ¿no? Que diga 0 éxitos, o podría ser un éxito, y máximo hasta n éxitos. A esta variable aleatoria, con esta regla de correspondencia, es a la que normalmente se le conoce como la variable aleatoria binomial. Pero que quede claro que podríamos definir otra variable aleatoria diferente con una regla de correspondencia diferente que cuantifique otras cosas sobre este mismo espacio de probabilidad. Pero bueno, pues ya es costumbre llamar variable aleatoria binomial a esta en particular, que lo que hace es contar el número de éxitos que se obtienen en n repeticiones. Bien. Ok, entonces recordemos que pues si vamos a tener una cantidad finita o cuando más infinito numerable, en este caso es finita, pues estamos hablando de una variable aleatoria discreta. Y en variables aleatorias discretas, pues lo que nos interesa es pues calcular las probabilidades puntuales, ¿no? Porque fuera de estos valores, cualquier otro número no se va a observar, es decir, tiene probabilidad cero. Bien, entonces sea x minúscula, cualquiera de estos valores 0, 1 hasta n. Entonces queremos una fórmula general para la función de masa de probabilidades de la variable aleatoria x, que recordemos lo que calcula son las probabilidades puntuales, es decir, la probabilidad de que la variable aleatoria x me reporte un valor x minúscula, alguno de estos en este conjunto. Bien. Y recordando la definición formal de lo que quiere decir que la variable aleatoria x sea igual a x minúscula, pues realmente quiere decir el conjunto de todas las eneadas en omega, tales que bajo esta variable aleatoria x, ¿no? Aplicado a cada eneada, nos reporta el valor x, ¿no? A este conjunto, que va a representar un evento en el espacio de eventos, lo vamos a entrar como E sub x. Entonces, ¿cuáles son los elementos de E sub x? Todas aquellas eneadas en el espacio muestral que tienen exactamente x éxitos. Y bueno, por complemento, pues tiene que haber n menos x fracasos. Entonces aquí están metidas todas las eneadas, digamos, lo que está fijo es el número de éxitos. Lo que puede cambiar dentro de cada uno de los elementos de este conjunto E sub x es en qué orden se da la sucesión de x éxitos y n menos x fracasos. Bien. Pero lo que sí ya podemos ir diciendo respecto a los elementos que están en este conjunto E sub x es que cada una de estas eneadas que están en este conjunto tiene probabilidad teta a la x por 1 menos teta a la n menos x. ¿Por qué? Pues porque lo acabamos de ver, ¿no? Es decir, la probabilidad de cualquier eneada ya la habíamos obtenido desde que definimos el espacio de probabilidad del experimento aleatorio binomial, ¿no? Que es teta a la número de éxitos por 1 menos teta a la n menos r, ¿no? Entonces, en este caso, si todos los elementos del conjunto E sub x tienen x éxitos en cada eneada, bueno, pues aunque vaya cambiando el orden en que se dan los éxitos y los fracasos, lo que queda claro es que todas las eneadas de este conjunto tienen exactamente la misma probabilidad y esta es la fórmula de cada uno de ellos. Entonces, de acuerdo a lo anterior, pues la fórmula general de la función de masa de probabilidades de esta variable aleatoria binomial, pues va a ser la probabilidad de E sub x, ¿no? Como lo teníamos por acá. Digamos, la función de masa de probabilidades es la probabilidad de este evento, que es el que estamos denotando E sub x. Bien. Entonces, la probabilidad de E sub x, pues sabemos que es igual a la suma de la probabilidad de todos los eventos simples que lo componen. Y acabamos de argumentar que cada uno de los eventos simples que lo componen, ¿sí? Cada uno de estos términos de esta suma, tienen probabilidad teta a la x por 1 menos teta a la n menos x.
y vean, noten ustedes que esta expresión ya no depende de las eneadas, ¿no? Es decir, aunque las eneadas sean distintas, en términos de probabilidad, pues todas tienen la misma probabilidad, ¿no? Entonces quiere decir que vamos a sumar esta misma cantidad tantas veces como eneadas tenga el conjunto de sub x. Es decir, esas tantas veces pues es la cardinalidad del conjunto E sub x. Entonces ya casi tenemos lista la fórmula general para la función de masa de probabilidades. Solo nos falta obtener la cardinalidad de este conjunto E sub x. ¿Cómo la calculamos? Pues bien, dijimos entonces que E sub x son todas las eneadas en omega, tales que el número de éxitos que hay en cada eneada es igual a x minúscula. Y por tanto, si hay n lugares y x de esos n lugares son éxitos, pues los restantes n menos x lugares son fracasos. Entonces, para saber cuántos eneadas cumplen con esta condición, pues lo podemos analizar como un problema de conteo, como se hace en análisis combinatorio, ¿no? Pensemos que, bueno, pues los n componentes de cada eneada, pues pénsenlo como n lugares, que están numerados del 1 al n, y lo que tenemos que hacer es acomodar en esos n lugares x éxitos. Y solo nos tenemos que ocupar de los x éxitos, porque una vez acomodados los éxitos, pues los lugares faltantes son para los n menos x fracasos, ¿no? Es decir, de cuántas maneras podemos acomodar x éxitos en n lugares, pues es el número de subconjuntos de tamaño x que podemos obtener a partir de n elementos. Y eso es justamente el concepto de combinación. Es decir, la cardinalidad del conjunto de sub x pues viene resultando ser las combinaciones de n en x. Y pues con esto ya concluimos, porque era la última parte que nos faltaba calcular para tener una fórmula general para la función de masa de probabilidades de esta variable aleatoria que se le conoce como variable aleatoria binomial. La escribimos así. Estamos agregando a la notación n y teta porque son parámetros del modelo. Es decir, para poder hacer este cálculo de probabilidades necesitamos que estén dados tanto n, el número de repeticiones, como teta, la probabilidad de éxito en cada repetición. Entonces, la probabilidad de que la variable aleatoria binomial x reporte x minúscula éxitos, con x minúscula 0, 1 o hasta n, pues es, dado los valores de n y teta, pues es justamente esta fórmula que acabamos de deducir.